son sistemas dispersos de líquidos poco solubles o insolubles entre sí. ¿Qué quiere decir? Que una emulsión está constituida por una fase dispersa líquida y por una fase dispersante líquida. Ahora, si la fase dispersante es el agua y la fase dispersa es el aceite, entonces las emulsiones se llaman OW. ¿Qué significa la O? O viene del inglés oil, que significa aceite, y W viene del inglés water, que significa agua. Estas emulsiones denominan emulsiones de fase dispersante acuosa. O sea, una emulsión en donde la fase dispersante es acuosa, la fase externa de la emulsión, lo que podemos ver y tocar, es acuosa, digamos, ¿está? Pero también tenemos, por ejemplo, las emulsiones donde la fase dispersante es el aceite y la fase dispersa es el agua. En este caso, las emulsiones se llaman emulsiones de agua en aceite. Un ejemplo de una emulsión de agua en aceite es la mayonesa. La mayonesa tiene fase externa oleosa, es aceitosa, ¿está bien? Y un ejemplo de una emulsión de fase externa acuosa es, por ejemplo, el flan o el pernil también, que son alimentos que conocemos, ¿verdad? Y la fase externa de esos sistemas es acuoso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, continuamos con tu cuestionario, ¿sí? Explica en qué consiste un sistema liofólico y uno liofóbico. Liofólico significa que tiene afinidad por un líquido, liofóbico que no la tiene. Sistemas liofólicos y liofóbicos se utilizan para indicar la tendencia a una superficie, partícula o grupo consumidal a mejorarse o solvatarse. Si es que el solvente de la fase dispersa es agua, entonces se llama hidrofílico o se llama hidrofóbico. En la farmacia, por ejemplo, uno va y encuentra ese algodón hidrofílico, o si no encuentra ese algodón hidrofóbico. Uno se pregunta para qué existiría el algodón hidrofóbico, ¿verdad? Porque el algodón hidrofóbico no absorbe el líquido. En realidad, el algodón hidrofóbico se usa en medicina, es lo que usan los médicos para limpiar las superficies que van a someter a cirugía con ¿cómo se llama? Con ese líquido marrón, ese detergente que se llama yodopovidona. Ahora, el algodón hidrofílico que compramos en la farmacia es el que usualmente usamos para limpiar las heridas, que tiene afinidad por el agua o por el solvente, quiere decir eso. Pasa que la mayoría de los medicamentos de uso tópico, o sea, de uso sobre la piel, son de fase externa acuosa en realidad. La oxigenada, el microcromo, la rifocina, por ejemplo. Entonces, por eso el algodón es también hidrofílico, con afinidad por el solvente, que es hidrofóbico significa sin afinidad por el solvente. Después, otra pregunta. Explica en qué consiste el fenómeno de cinéresis y su consecuencia. Es la exudación espontánea del líquido y contracción del agregado y se observa a menudo en sistemas dispersos en forma de gel formados al enfriarse el sistema, como por ejemplo la gelatina o al precipitar las partículas gel de Splice. A consecuencia de la red formada al principio es inestable y va cambiando poco a poco una forma estable de menor volumen y la reducción de volumen puede intervenir la gravedad. Entre paréntesis, ustedes saben que es la gelatina. Le voy a llamar por el poquito a la cosa Jenny. Videollamada y le voy a decir. Tampoco la pública. En realidad, la gelatina, está bien lo que ustedes dicen, que coordina lo mejor del hueso, pero la gelatina, así desde el punto de vista de las biomoléculas, son proteínas. Por eso es que, por ejemplo, a la noche los nutricionistas suelen recomendar como postre la gelatina, porque se absorbe rápidamente y no aporta mucha caloría. Aunque hay también gelatinas gelatinas que tienen bajas calorías. Ustedes conocen la gelatina, ¿verdad? Ese preparado que parece gomoso, ¿verdad? Bueno, cuando es estable el líquido quedó atrapado dentro de la estructura terciaria cuaternaria que tiene la proteína que conforma a la gelatina. Por eso tiene ese aspecto. A veces lo que puede pasar es que el líquido que está adentro sale y entonces la gelatina se corta.
No sé si a ustedes les pasó una vez cuando preparamos gelatina o el budín, por ejemplo, se les corta también. El budín, por ejemplo, cuando se prepara, tiene que tener consistencia firme, ¿verdad? A veces eso se aplasta todo. Entonces, cuando eso ocurre este fenómeno que se llama cinéresis. Cuando sale el líquido del interior de un gel, y entonces eso hace que la estructura se deforme. Sin embargo, la cinéresis es también interesante. Ustedes saben cómo se hace el queso paraguay, por ejemplo. ¿Cómo se hace el queso paraguay? Se toma la leche, ¿verdad? O sea, se saca la leche de la vaca y después que se hace la leche, se le agrega el cuajo, ¿verdad? Que es una parte de la vaca que contiene sustancias químicas que precipitan a las proteínas de la leche. Por cierto, las proteínas más importantes de la leche se llaman caseína. Una fracción de las proteínas de la leche se llama caseína, así le llaman, ¿verdad?, los bioquímicos puros a esa proteína de la leche. Y cuando se le agrega el cuajo, esa proteína precipita y forma el sólido que nosotros llamamos o conocemos a nombre de queso. Bueno, precipita el sólido, pero queda un montón de líquido encima del sólido, ¿verdad? Y ese sólido que precipita ya tiene también consistencia parecida a la gelatina. ¿Qué se hace después? Todo ese sólido se junta y se lleva a un molde, y allí se prensa, se aprieta con las manos. Durante el prensado también el líquido sale fuera del interior del queso, digamos, y del precipitado, del coágulo, y a ese fenómeno también se le llama cinéresis. Ustedes van a estudiar también en química nutricional el proceso de elaboración del queso, por ejemplo, porque eso hay que conocer para después saber qué controles, qué análisis se le puede practicar, por ejemplo, al queso. Entre paréntesis, el queso paraguay es un tipo de queso que se denomina fresco, o sea, se hace, se dispensa, se vende y se consume. O sea, el queso paraguay no está diseñado o formulado para que esté, por ejemplo, en el refrigerador, ¿verdad?, por más de una semana. En el transcurso de una semana ya tiene que consumirse, ¿verdad?, porque es un tipo de queso que se denomina queso fresco. Después hay otras variedades de queso, porque tienen el queso azul, por ejemplo, o el queso de una receta inglesa Camembert, que sí son quesos madurados. Eso se deja luego durante cierto tiempo y la costra externa es dura, pues. Bueno, después que dice tu pregunta, la última. ¿A qué se denomina cosmetología? Significa el cambio del tacto, se aplica la licuación reversible de algunos geles al agitarlos. Esto es lo que ya habíamos hablado en viscosidad. Cuando agitamos algo y el líquido interior del gel sale fuera del gel, ahí entonces, de la gelatina, ahí entonces se deforma también la sustancia y ese fenómeno se llama tisotropía de forma general. ¿Está bien? Bueno, eso es entonces el cuestionario 1. No hay más preguntas. Ahora vamos a mirar un poco los coloides también, porque es importante también conocer los coloides. ¿Qué son los coloides? Coloide es un término que viene de aunque ustedes no lo crean, ¿verdad?, no se ríen incluso lo que voy a decir, ¿verdad?, pero coloide deriva de cola, pero no de esa cola que ustedes están pensando, sino de la cola que es el pegamento que usan los zapateros, ¿no? Entonces, es un sistema que tiene varias fases, pero que están todas en equilibrio entre sí, ¿verdad? Un coloide tiene varios componentes dispersos que se llaman micelas, ¿está? Ahora, los coloides pueden tener repelencia al líquido, entonces se llaman coloides liófilos, o pueden tener afinidad por el dispersante, entonces se llaman coloides liofílicos, ¿está? Los coloides tienen mucha importancia en la tecnología hoy en día, porque se usan mucho para preparar, por ejemplo, los medicamentos que llamamos cápsulas blandas. Todos esos son sistemas coloidales, en realidad. Eso se usa mucho en farmacia, los liposomas y esas cosas, ¿verdad?, las vesículas que sirven para encerrar el principio activo de un medicamento. Estos coloides suelen ser estables porque son liofílicos, pero estos no suelen ser estables. Sin embargo, en la manufactura de un coloide liófobo se puede estabilizar agregando componentes que hacen que el coloide sea estable. Bueno, después tenemos ahora que es la tensión superficial en realidad. Para entender el fenómeno de la tensión superficial, vamos a imaginar este vaso de precipitado que está lleno de agua.
Las moléculas que ustedes ven acá, o estas pelotitas de color celeste que ven acá, representan las moléculas de agua. Entonces, ¿qué tenemos? Moléculas de agua en el fondo, moléculas de agua por la mitad del vaso y moléculas de agua en la superficie. Igual que este vasito de plástico. Acá yo tengo agua. Entonces, en todo este contenido de agua hay moléculas que están ahí, arriba mismo, en el medio y en el fondo del recipiente. Si nosotros miramos una sola molécula, por ejemplo, que está en el medio, ¿qué es lo que observamos? Que esta molécula experimenta fuerzas intermoleculares, que estudiamos en la unidad número 1, con las moléculas vecinas alrededor de él. Y esas fuerzas intermoleculares son fuerzas vectoriales, son vectores, por eso tienen allí esa flechita, ¿está bien? Ahora, esta molécula que está en el centro ejerce fuerzas intermoleculares en toda la dirección. Si juntamos nosotros la cabeza de la flecha, ¿qué forma adopta, digamos, esa fuerza? Adopta la forma de una esfera, ¿verdad? Adopta la forma esférica. Si nosotros miramos acá, si juntamos toda la cabecita de la flecha, adopta la forma esférica. Una esfera, en cierto sentido, es un cuerpo geométrico que ocupa el menor volumen posible en el espacio. Si nosotros dejáramos caer una sola gota de agua o de cualquier líquido sobre cualquier superficie, inmediatamente la tendencia de ese líquido es formar una gota esférica. Bueno, eso es lo que pasa ¿dónde? Aquí en el fondo. Pero ¿qué pasa con las moléculas que están aquí en el borde? Esta única molécula del líquido ejerce también, ¿verdad?, fuerzas intermoleculares, pero solamente con las que están alrededor. Acá arriba ya no hay líquido. ¿Qué estado físico hay acá arriba? Si esto es el líquido, ¿qué estado físico hay acá arriba? Gas, estado de gas o estado de vapor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Esta molécula que está acá eventualmente puede salir de la superficie líquida y pasar a la superficie gaseosa. Pero eso no ocurre espontáneamente y no ocurre de manera natural, digamos. Para que esta molécula del líquido abandone la superficie líquida y pase a la fase de gas, se necesita energía en forma de trabajo reversible. Y el trabajo reversible que se hace para que esta molécula se escape a la fase gaseosa se llama tensión superficial. La energía que se requiere para que una molécula del líquido pase a la fase de gas se llama realmente tensión superficial. ¿Está? Bueno, entonces, ahí tenemos. ¿Cuál es la consecuencia de estas fuerzas? Que hay gotas que salen hacia afuera, de las fuerzas intermoleculares que estamos diciendo, ¿está bien? Y para eso tiene que hacerse trabajo reversible. Acuérdense que en termodinámica habíamos visto que el trabajo reversible es la máxima cantidad de trabajo que se puede realizar, ¿verdad? Y a este trabajo reversible que hay que hacer para que la gota salga de la superficie se llama tensión superficial. Esa es una forma de entender la tensión superficial. La otra forma de entender la tensión superficial es tomando una lámina portaobjetos, como la que ustedes usan en biología para mirar al microscopio. Una lámina de vidrio portaobjetos. ¿Qué se hace sobre la lámina de vidrio? Esa lámina de vidrio tiene una longitud, ¿verdad?, de determinado valor numérico. Se puede medir, por ejemplo, con una regla. Puede ser una lámina fina o una lámina más gruesa, por ejemplo. Entonces se coloca en un extremo una gota de agua que tenga también jabón, una gota de agua jabonosa o una gota de agua con detergente. Y después, ¿qué se hace? Se le coloca un alambre fino, ¿verdad?, o un cable fino que sea flexible y se estira la gota. Entonces, ¿qué se hace? Para estirar la gota, ¿qué necesitamos que ocurra? Para estirar la gota necesitamos aplicar fuerza. La fuerza que se aplica para estirar esta gota es directamente proporcional a 2 veces la longitud de la lámina. ¿Por qué acá se usa el número 2? Porque hay 2 superficies. Una superficie es la lámina de vidrio y la otra superficie es el líquido que se estira sobre la lámina de vidrio. Entonces, para eliminar la constante de proporcionalidad, se dice que la fuerza es directamente proporcional a 2 veces la tensión superficial por la longitud.
Entonces, acá tenemos la tensión, el concepto también de la tensión superficial. Si nosotros despejamos de ahí tensión superficial, la tensión superficial va a ser igual a fuerza sobre dos longitudes, ¿verdad? Entonces, así también se puede definir la tensión superficial. ¿Qué es entonces la tensión superficial? La otra definición que se da. La fuerza que se ejerce sobre una superficie, dice, de longitud unitaria. A eso le llamamos también tensión superficial. ¿Tá? La fuerza que se necesita para expandir el área de esta gota que colocamos en el extremo de la lámina cortadora. ¿Está bien? La tensión superficial tiene unidades de medida, fuerza sobre longitud. Y esto es importante para los problemas. En el sistema internacional se puede medir en Joule sobre el metro cuadrado. Joule sobre el metro cuadrado es equivalente a Newton sobre el metro. Por lo tanto, si en el problema usted les dice la tensión superficial es tanto Joule sobre el metro cuadrado, es lo mismo que decir Newton sobre metro. ¿Tá? Y aquí tenemos otra unidad. Un ergio por centímetro cuadrado equivale a una lina por centímetro. El otro nombre de ergio por centímetro cuadrado es lina sobre centímetro. Y eso equivale a 10 a menos 3 newton sobre el metro, o un milinewton sobre el metro, o un milijoule sobre el metro cuadrado. Esto ustedes tienen después en el formulario, no hace falta que memoricen, digamos. Para la mayoría de los líquidos, dice, la tensión superficial va entre 15 y 20, los valores numéricos. Sin embargo, tenemos el agua. El agua tiene tensión superficial de 73 linas por centímetro. Sin embargo, el mercurio tiene tensión superficial de 490 linas por centímetro. ¿Por qué? Es que la tensión superficial del mercurio es mucho más grande que la del agua. ¿Cuál podría ser la cosa de eso? ¿Por qué diríamos que la tensión superficial del mercurio es más grande que la del agua? ¿Qué podríamos pensar así groseramente, rápidamente? Por ejemplo, ¿cuánto es la masa molecular o el peso molecular del agua? 18. ¿Qué es el mercurio? 200,7 por ahí. O sea, el mercurio es mucho más pesado, ¿verdad? Entonces, en principio es un poco por eso, por el tamaño. La molécula de agua es mucho más pequeña que la molécula del mercurio. Pero aparte de eso también, la molécula de agua hay puentes de hidrógeno, que son fuerzas intermoleculares. Pero entre las moléculas de mercurio hay enlaces metálicos, porque el mercurio es un metal. Y por eso es que la tensión superficial del mercurio es bastante alta. Porque entre las moléculas del mercurio hay enlaces metálicos y los enlaces químicos son siempre más fuertes que las fuerzas intermoleculares. Bueno, la tensión superficial también se puede definir, dice, como la energía superficial. Ahora escuchamos cuestionarios del grupo 2. ¿Quién tiene el grupo 2? Hay que leer la pregunta y leer la respuesta. ¿Qué se entiende por energía superficial? ¿Qué consecuencia tiene? Dice, es la relación entre el aumento de la superficie del líquido con el gasto de cierta cantidad de trabajo por las moléculas del interior que deben ser atraídas hasta la superficie. Su consecuencia es la razón termodinámica del por qué los líquidos tienden a disminuir su área superficial, es decir, que asumen el estado de mínima energía. Me parece muy importante lo que la compañera dijo. La energía superficial es equivalente a la tensión superficial, pero es la energía que se requiere en realidad para aumentar el área superficial de un líquido en contacto con una superficie. ¿Está? Cuando se requiere trabajo para aumentar la superficie, delta G aumenta. Ya sabemos que delta G es un parámetro de espontaneidad. Si delta G aumenta, el proceso no es espontáneo, se requiere energía para que el proceso ocurra. Y a esa energía también se le puede llamar tensión superficial.
Después, la siguiente pregunta. ¿A qué se debe la tensión superficial? La tensión superficial se debe a las fuerzas de atracción intermoleculares generadas en el interior del líquido. La consecuencia entonces de las fuerzas moleculares es la tensión superficial. Después, otra pregunta. Define correctamente en qué consiste la tensión superficial. Escribe el símbolo correspondiente a la tensión interfacial y tensión superficial. La tensión superficial se debe a las fuerzas de atracción intermoleculares generadas en el interior del líquido. Como consecuencia de ellas, resulta una fuerza neta perpendicular a la superficie y dirigida hacia el seno del líquido. ¿Y el otro? Después dice, explica el efecto de la temperatura sobre la tensión superficial. Un ratito más ahí entonces, para establecer un poco, esto también es una cuestión de convención nomás, o sea, se decide llamar así. A la tensión superficial se le representa con la letra gamma sub 0 y a la tensión interfacial se le representa con la letra gamma sub i. ¿Está? Pero en realidad el concepto es el mismo, o sea, la tensión superficial y la tensión interfacial es un valor de energía que se requiere para que una sustancia aumente su área superficial. Solamente que la tensión superficial se usa cuando las interfaces que están en contacto son líquidos. O sea, esta definición se usa así, la interfase líquido-líquido. Ahora, si la interfase es sólido-líquido o sólido-gas, entonces ahí se usa el concepto de tensión interfacial. O sea, es solamente de acuerdo al tipo de interfase que se ponen en contacto para usar una u otra definición. ¿Está bien? Profe, líquido y el interfacial sólido-líquido. O sólido-gas, exactamente. ¿Está bien? Reiteramos esa respuesta número 3 del cuestionario del grupo 2. Le debo traer tu respuesta número 3 entonces. La tensión superficial se debe a las fuerzas de atracción intermoleculares generadas en el interior del líquido. Como consecuencia de ellas, resulta una fuerza neta perpendicular a la superficie y dirigida hacia el seno del líquido. Bueno, después los factores que afectan a la tensión superficial son 3 factores: la naturaleza del líquido, la superficie de contacto y la temperatura. Ahí le vamos a hablar de la temperatura. Explica el efecto de la temperatura sobre la tensión superficial. Escribe la ecuación de Ramsey y Shields y explica cada término de la misma. Aumentan al elevarse la temperatura. Por consiguiente, es de esperar que la tensión superficial disminuya a mayores temperaturas, de modo prácticamente lineal e invariable. La tensión superficial se comporta de esta forma, con las únicas excepciones de unas cuantas sustancias, ciertos metales. Y la ecuación de Ramsey y Shields tienen acá, ¿verdad? Que ya tienen también aquí implicado. Acá se ve un gráfico que relaciona la tensión superficial contra la temperatura. ¿Y qué es lo que se observa? En la medida que la temperatura aumenta, la tensión superficial va disminuyendo para cada sustancia. Incluso la tensión superficial llega a encontrarse con el eje de abscisa, con el eje X, que es el eje de la temperatura. Eso quiere decir que la temperatura a la cual la tensión superficial se hace igual a 0 es la temperatura crítica. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado eso en el estado gaseoso, la temperatura crítica? La temperatura crítica, la presión crítica y el volumen crítico son constantes que aparecen cuando tenemos el estado crítico, que es un estado donde hay una mezcla de estados físicos, no hay líquido y tampoco es gas. Entonces, al valor de la temperatura crítica, la tensión superficial vale 0, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque ahí las moléculas tienen demasiada energía, no se van a mantener nunca unidas a una superficie, por ejemplo. Katayama y Guggenheim desarrollaron esta ecuación para ver el efecto de la temperatura sobre la tensión superficial. T es la temperatura a la que se hace la medición y Tc representa la temperatura crítica. Y N es un número constante, para la mayoría de líquidos dice que vale 2. Y esta es la ecuación de Ramsey y Shields, que relaciona la tensión superficial con el peso molecular del líquido con la densidad del líquido. K es una constante, T es la temperatura crítica y T es la temperatura a la que se hace la medición. En consecuencia, entonces, al aumentar la temperatura, la tensión superficial disminuye. ¿Por qué?
¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura con las moléculas del líquido? Se mueven más rápidamente y entonces no se quedan fijas, se desprenden de la superficie donde se encuentran. Por eso, al aumentar la temperatura, la tensión superficial disminuye. ¿Sí? Bueno, el otro factor es la naturaleza del líquido, y eso depende de las fuerzas intermoleculares que están presentes en el líquido. Mientras más intensas sean las fuerzas intermoleculares, mayor va a ser la tensión superficial. Y eso es porque más atraídas están las moléculas entre sí, entonces más les cuesta a una molécula pasar a la fase de gas. ¿Tá? Si comparamos líquidos que tienen fuerzas intermoleculares muy diferentes, entonces cuanto mayor sea la fuerza intermolecular, mayor también va a ser la tensión superficial. Ahora, el otro factor es la superficie en contacto. ¿Qué tipo de superficie se encuentra en contacto con la sustancia? Y ahora vamos a ver ese factor en qué consiste. Bueno, esto ya hemos visto. También si se grafica la tensión superficial contra la temperatura, se obtiene una línea recta de pendiente negativa. Y la pendiente de la línea recta es la entropía interfacial específica. Así como hay entalpía, así como hay energía de Gibbs, hay también entropía para las interfaces. ¿Está bien? Bueno. La superficie de contacto. Entonces, cuando se pone en contacto dos sustancias, pueden ser dos interfaces, por ejemplo, una interfase líquida con otra líquida, o una líquida con una sólida. Ese es el ejemplo más común. Supongamos que ahora estamos en el laboratorio y tenemos una pipeta graduada de 5 mililitros. Y supongamos que dentro de una probeta de 100 mililitros hay agua destilada. ¿Qué pasaría si nosotros metemos la pipeta sin probeta y sin aspirar dentro de la probeta? ¿Qué va a pasar con el líquido? El líquido sube, ¿verdad? Sube alrededor, sube sobre la pipeta graduada. Bueno, entonces, ¿y qué ocurre en realidad cuando a ustedes se les pide, por ejemplo, enrasar la pipeta? ¿Cómo enrasamos la pipeta graduada? Vamos a suponer que acá, voy a dibujar más grande la pipeta, ¿verdad? Vamos a suponer que este sea la marca 0. Y si a mí me pide enrasar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para enrasar? Tiene que quedar el menisco hacia abajo, así, ¿verdad? Esto. Bueno, así, ¿está bien? Esta, ¿cómo se llama? Esta superficie curva es lo que se denomina interfase curva. Nosotros vemos el líquido, pero tenemos que pensar que arriba hay gas. En realidad, la parte de arriba que nosotros no vemos es la fase de gas. ¿Está bien? Y acá la interfase es curva, es una curva, una esfera. ¿Está bien? Ahora, vamos a volver al laboratorio, porque son cosas que ustedes hacen, pero ni se dan cuenta que hacen. Después les voy a contar una anécdota, o sea, voy a comentar al final una aplicación de la tensión superficial y cómo esto, bueno, causó sensación la otra vez en la sección B. Vamos a ver si usted aquí también causó sensación conmigo. En vez de esto es una pipeta graduada, cualquiera sea su volumen, ¿verdad? Pero en vez de la pipeta, ahora que vamos a usar una probeta graduada. Más o menos así es la probeta graduada. Vamos a suponer que acá también está, por ejemplo, la marca 100. Si es que hay que enrasar la probeta graduada, ahora sí ocurre con la probeta graduada. ¿Se forma también así esta interfase? No. La interfase que se forma es casi, o sea, es luego plana. ¿Está? No es curva, no es perfectamente curva. Siempre es un problema para enrasar la probeta, ¿está? Entonces, la forma que tiene la interfase, así, curva o plana, depende de dos tipos de fuerzas. Una fuerza se llama de adhesión y otra fuerza se llama de cohesión. La fuerza de adhesión es la fuerza por la cual un líquido se pega a la superficie. Y la fuerza de cohesión es la fuerza que hay dentro de las propias moléculas del líquido. Entonces, hay dos tipos de interfaces, las interfaces planas y las interfaces curvas.
Las interfaces planas ocurren cuando la fuerza de adhesión es menor a la fuerza de cohesión. Y la interfase curva ocurre al revés, cuando la fuerza de adhesión es mayor a la fuerza de cohesión. Siempre estamos hablando de una interfaz entre un líquido, por ejemplo el agua y la pipeta, o el agua y la probeta graduada. ¿Está? Bueno, como ustedes no son curiosos para algunas cosas, ¿verdad? No sé si alguna vez se fijaron, ¿verdad? Que cuando se van a la cantina y se les da la bebida gaseosa carbonatada, alcohólica o no, ¿verdad? Y se le da también una pajita para tomar. Inmediatamente abrimos la bebida gaseosa y metemos la pajita, ¿verdad? Y después se aspira el líquido, ¿sí o no? Pero ustedes nunca se fijaron que si metemos la pajita nomás y no aspiramos el líquido, realidad sube. O sea, y eso ocurre porque hay una fuerza de adhesión entre el líquido y la superficie que supera a las fuerzas de cohesión de la molécula. ¿Está? En realidad, eso ocurre normalmente sin que nosotros hagamos nada. Y acá también, si llenan ustedes una probeta de 100 mililitros con agua tirada y introducen hasta casi el fondo de la probeta, la pipeta, van a ver ustedes que el líquido casi va a subir solo hasta la marca 0. No hace falta ni siquiera usar la pipeta en ese caso, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, si hablamos de la interfase sólido-líquido, vamos a suponer ahora que tenemos dos fases. Una fase que llamamos alfa y otra fase que llamamos beta. Y vamos a suponer que ambas fases forman una interfase curva. Entonces, la tensión superficial dice que las presiones de equilibrio sean diferentes. Ahora voy a hacer una pregunta filosófica. Filosófico y tranquilo, la oreja parará, dice la canción que puso Lambaré. Cuando ustedes pipetean con la propipeta, ¿verdad? ¿Qué es lo que suele pasar? Suele pasar algo desgraciado o algo que se debe a la inutilidad del operador. Se forman burbujas, ¿sí o no? Y la burbuja se queda ahí en la pipeta. Y ustedes continúan nomás midiendo como si eso fuera normal. Y en realidad no es normal, no debería ocurrir. Y si ocurre, ¿por qué es? Y porque o no funcionan las válvulas de la propipeta o el vidrio tiene algún problema, el vidrio de la pipeta grabada. Vamos a suponer que todo esto sea agua. Y justo acá hay una burbuja. Una pregunta filosófica es: ¿por qué la burbuja existe? ¿Qué es la burbuja? Aire que va atrapado ¿dónde? En el líquido. ¿Y por qué existe? ¿Por qué existen las burbujas? ¿Por qué existen las burbujas de aire? Vamos a cambiar la situación y supongamos que estemos calentando la agua, la molécula de agua en una tetera. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos la burbuja en el fondo y el líquido ya hierve. Si continuamos calentando, ¿qué le pasa a esas burbujas? Llegan a la superficie y se transforman en humo, que es lo que vemos, el vapor. Bueno, y en el fondo la burbuja existe. ¿Y por qué arriba la burbuja ya no existe? Porque dijimos que la burbuja es un gas atrapado dentro de un líquido. Entonces, vamos a imaginar que una burbuja es eso, es un gas que está atrapado en un líquido. Ustedes nos parecen los estudiantes de físico-química. ¿Cuál es la característica de las moléculas gaseosas? Fracaso total, ¿no? Qué vergüenza. Todas las moléculas gaseosas ejercen presión. O sea, si hay gas y está atrapado, es porque las moléculas gaseosas ejercen una presión, que esa presión se llama presión interna. Pero está rodeado del líquido que también ejerce presión sobre la burbuja, y a esa presión se llama presión externa. Para que la burbuja exista y no colapse, entre comillas, la presión interna tiene que ser mayor a la presión externa. Y la tensión superficial es la responsable de eso. Hace que las presiones de equilibrio sean como mínimo diferentes. Y eso va a permitir que una burbuja exista o no exista. ¿Está? Bueno. Ahora, vamos a suponer que tenemos una jeringa. Entre paréntesis, ¿cuál es la idea que ustedes tienen de la palabra jeringa? Cuando ustedes hablan de jeringa, ¿qué les viene a la cabeza? Aguja. ¿Qué más le viene a la cabeza? Bueno, ya conté como
anécdota aquí en Uninorte y también allá en la Universidad Nacional, porque a mí me parece muy curioso, muy llamativo. Estaba comentando la otra vez en la sección B que cuando yo hice mi pasantía en el Hospital Central de IPS en 1992 para hacer la punción arterial, yo tenía que recordarme por dónde recorre la arteria radial, anatomía, primer año, o la arteria femoral, que es donde se clava, y usamos una jeringa de vidrio. Entonces, sí, la primera respuesta del compañero de la sección fue: ¿de vidrio? Después yo le dije: sí, de vidrio. ¿De vidrio? No, y de vidrio, claro que es de vidrio. Entonces, una cosa es la jeringa, otra cosa es la aguja, y otra cosa distinta es el émbolo. Entonces, la cámara de la jeringa nomás lo que es de vidrio. Ustedes, ¿verdad? Así nomás o menos es. Tenemos el tubito este aquí, circular, ¿sí o no? Por acá tenemos la agujita y por acá tenemos el pistón. Entonces, esto se llama aguja, que es siempre metal. La aguja, se le pone nomás ahí la parte desechable. Esta parte, la de vidrio, es la cámara. Y eso que empuja la sangre o no, se llama émbolo. O sea, no hay que llegar a bioquímica clínica para saber eso, sí. Entonces, la cámara nomás lo que es de vidrio, en realidad. En mi época usábamos así. Hoy día pregunté y ya no se usan más las jeringas de vidrio para la extracción para hacer la función arterial. Se usa un material sintético parecido al vidrio, pero que hace la extracción, la función arterial hace por aplicación de vacío. O sea, ya no hace más ni siquiera, el profesional lo único que tiene que hacer es clavar en un ángulo determinado y ya después automáticamente ¿cómo se llama? El dispositivo aspira por diferencia de presión la sangre arterial o incluso la sangre venosa. Hay una empresa comercial que vende muchos de esos productos, se denomina Nipro, y suelen venir a hacer cursos de capacitación acá en Uninorte, y allá en la UNO también se suelen ir. Sin embargo, los perros de la bioquímica, o sea, los bioquímicos clínicos, que son, yo siempre digo que los bioquímicos clínicos a veces son ¿cómo se llama? Los pitbull de la bioquímica, ¿verdad? No tienen mucha, ¿cómo se dice? No tienen mucha confianza con las jeringas que extraen la sangre por el sistema de vacío, porque muchas veces la presión que se aplica o es muy baja o es muy alta y causa por romper el glóbulo rojo. Entonces causa hemólisis, entonces la muestra ya no sirve. Entonces, en realidad ahí es el operador el que no está bien entrenado cuando usa. El dispositivo funciona bien, porque está demostrado. Entonces es la persona la que no sabe usar si es que eso ocurre, ¿no? Ustedes se van a sorprender ahora después cuando hagan su pasantía o ya ejerzan la profesión. En realidad, hoy en día los bioquímicos casi ya no hacen funciones, ni la venosa ni la arterial. Hacen enfermeros o hacen los técnicos de los laboratorios, ¿verdad? Pero los bioquímicos están más encerrados con su equipo y con sus cosas ahí, ¿verdad? Y esa en realidad es así, ¿verdad? Duele decirlo, pero hay que decirlo. Raras veces los bioquímicos hacen funciones. En Paraguay yo solo conozco, por ejemplo, dos bioquímicos que hacen la punción lumbar para sacar el líquido cefalorraquídeo de la columna vertebral, por ejemplo, que entre paréntesis duele, ¿verdad? Dos bioquímicos. ¿Quiénes hacen? Y médicos. Para hacer Papa Nicolau, la mayoría son médicos. Hay también bioquímicos que hacen 2 o 3 en el país. Entonces, bueno, esto tiene que quedar claro de lo que se trata, ¿está? Supongamos que esto entonces es una jeringa y que tengamos ahí 2 líquidos, un líquido alfa y un líquido beta. Fíjense cómo entre el líquido alfa y el líquido beta hay una superficie de separación que llamamos interfase. ¿Qué va a pasar si yo empiezo a aplicar presión con el émbolo hacia este lado? ¿Qué va a pasar con el líquido que está arriba? Va a empezar a salir, ¿sí o no? O sea, al aplicar presión por este lado, ¿qué va a pasar? Esta área o esta superficie va a aumentar y el líquido va a salir. También puedo hacer al revés. Puedo aplicar presión de la otra interfase más densa y este líquido también se puede derramar, digamos. ¿Está bien? Entonces,
¿Qué hace el pistón o el émbolo de la jeringa? Empuja de forma reversible, ¿verdad?, la fase alfa y expulsa la fase beta, que es lo que ocurriría si empujamos por este lado, ¿está bien? Esa interfase curva entonces sube y aumenta el área interfacial. Pero fíjense que eso no ocurre espontáneamente, nosotros tenemos que aplicar presión, ¿está? Entonces se debe hacer trabajo y ese trabajo se llama tensión superficial, en realidad, ¿está? Después les voy a mostrar por qué usábamos nosotros el IPS, la jeringa de vidrio. Todavía no llegamos a ese momento, pero es interesante también conocer por qué. Consecuencia, la presión del líquido en la fase alfa y en la fase beta son diferentes, ¿verdad? Si aplicamos un poco de termodinámica, trabajo reversible P por diferencial de volumen, ¿se acuerdan? Primera regla termodinámica. Menos, ¿por qué menos? Porque el trabajo del proceso reversible siempre es negativo, ¿sí? Entonces, el volumen de la solución va a ser el volumen de las fases. P por dV es el trabajo realizado en la fase alfa y P beta por diferencial de la fase de volumen de la fase beta va a ser el trabajo realizado en la fase beta, ¿verdad? Y V alfa y V beta son los volúmenes de ambas fases. Al trabajo reversible hay que añadirle este término, tensión superficial por diferencial de área. Acuérdense de esta ecuación, se llama ecuación asterisco, ¿sí? ¿Qué ocurre después? Suponemos que la interfase es un casquete esférico. Acuérdense que estamos en una interfase curva, pero es la mitad de una esfera. ¿Qué es la mitad de una esfera? Y eso, es como si fuera un casco. Un casco pues, es la mitad de una esfera, ¿no? ¿Sí o no? Cuando ponemos un casco, por ejemplo, o el kepi, es la mitad de una esfera, porque si fuera una esfera completa, no cubriría toda la cabeza, ¿sí o no? Bueno, entonces vamos a suponer que es un casquete esférico. Entonces, si cambia el volumen infinitesimalmente el diferencial volumen, ¿qué tenemos? Tenemos que el trabajo proceso reversible tiene esta forma y al hacer la igualación de esta ecuación con esa ecuación que vimos hace rato, tenemos esta ecuación, que arreglando términos nos queda así. La presión de una fase menos la presión de otra fase es la tensión superficial por la diferencial del área con respecto al volumen. Esta es la primera ecuación para el cálculo de la tensión superficial que fue, digamos, deducida por Young y Laplace, dos científicos. Hay varias ecuaciones realmente, pero esta es la primera que se deduce, ¿está bien? Entonces, si nosotros miramos la interfase sólido-líquido, el volumen de la esfera, ¿a qué va a ser igual? 4/3 y por radio al cubo, sabemos eso. La fuerza normal que actúa tiene esta forma, 4pi por la diferencia de presión, radio cuadrado diferencial del radio. Y la fuerza tangencial es la tensión superficial por la diferencial de superficie. Si la superficie es 4pi por radio al cuadrado, entonces la diferencia de superficie va a ser 8pi por tensión superficial, radio diferencial del radio. Igualamos ambas ecuaciones y ahí tenemos finalmente la ecuación de Young, que dice que la presión interna dentro de una burbuja menos la presión externa va a ser igual a 2 veces la tensión superficial sobre el radio. Esta es solamente la deducción matemática de la ecuación de Young y Laplace, que en uno de los funcionarios corregimos que no es la ecuación que se usa habitualmente, digamos, ¿está? Entonces, cuanto menor sea el radio, la diferencia de presiones va a ser mayor, porque son magnitudes que están inversamente proporcionales, ¿está bien? Por lo tanto, dice, la diferencia de presión tenemos esto. Prestamos atención, dice la respuesta a la pregunta 1 de la guía 4. ¿Quién tiene la guía 4? Acá. Sí, lee nomás la pregunta y la respuesta. La primera. Escribe la ecuación de Young y explica su significado. Acá está la cosa, el significado no es posible. No, la ecuación no está mal, la respuesta está bien. Pero acá no explica porque se puso significado no de lo que era la ecuación. De
cada término. Sí. Sí, léeme, hermano. Coseno de Tita. tita, ángulo interfacial de contacto cero. Después, Gamma. La tensión superficial es gamma. sí, así tensión superficial del sólido con gas. Después gamma S sobre L, tensión superficial del sólido con líquido. Y gamma L, que tensión superficial del líquido con gas. Bueno. ¿Para qué serviría entonces la ecuación de Young? ¿Cuál es la utilidad de esta ecuación matemática? ¿Para qué se nos serviría esta ecuación? ¿Qué podríamos calcular con la ecuación de Young? Presión interna, presión externa. Exacto, se puede calcular la presión interna, la presión externa, la presión superficial o el radio. ¿Está bien? El uso habitual es calcular la diferencia de presiones, pero también si se conoce esto, se puede también calcular la tensión superficial, por ejemplo. ¿Está? Bueno, ¿cómo es la presión del interior de una gota o una burbuja? Y dijimos, la presión interna tiene que ser mayor que la presión externa. ¿Para qué? Para que la gota o la burbuja exista. Si no, no existe. Cuando la diferencia de presiones se hace mayor y cuando el radio es menor, porque son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Qué ocurre con una superficie plana? Dice acá. Si la interfaz es plana, ¿qué ocurre con la diferencia de presiones? ¿Cuánto vale la diferencia de presión si la superficie es plana? ¿Tiene que valer cuánto? Cero, ¿verdad? O sea, no hay presión. ¿Por qué? Y porque si la superficie es plana no hay burbuja, no hay interfase curva. Si la interfase es plana, la diferencia de presiones tiene que ser igual a cero. ¿Está bien? Bueno. Método para medir la tensión superficial. Ahora sí necesitaremos la respuesta del cuestionario 3, pero no hay nadie del grupo 3. Ah, ¿me puede leer? Sí. Ahí está. Perdón. Define correctamente las siguientes frases. Trabajo de adhesión. No, método para medir. Cuestionario 5 del trabajo grupal 2. ¿Quién tiene el trabajo grupal 2? Acá está. Vamos hacia acá, Guillermo, ¿cómo se así? Mira. Porque son realmente cosas cortas. ¿Se entiende lo que estaba diciendo? Método de la gota esférica. La gota es un líquido frente a adoptar la forma esférica porque su tensión superficial minimiza el área de la superficie, formada por tanto un análisis de geometría de la gota. Permite determinar la tensión superficial. Se puede entonces, por geometría, calcular la tensión superficial. En el método de la gota esférica. Después, Método de la elevación capilar. Mide la elevación de diferentes líquidos por las paredes de un tubo capilar y que con su dato se puede calcular la tensión superficial. Este procedimiento es más exacto para medir tensiones superficiales. de líquidos. Después, Método de la pesa de la gota. Se determina el volumen de una gota y su tiempo de desprendimiento de un capilar de diámetro conocido y el peso de la gota permite calcular la tensión superficial. se pesa una gota entonces y hay que decir así. Y después, este es el método que más se usa en la industria, el método del Brunel. Método del anillo. Sí. Se mide la fuerza necesaria para desprender un anillo de hilo metálico depositado en una superficie de un líquido. A partir de este dato y se calcula la tensión superficial. Entonces, en realidad, son métodos complicados y son más o menos, ¿cómo se dice? Más o menos exactos. Este método, el capilar, es el método que más se utiliza. O sea, que más se utiliza cuando la interfase es entre un líquido y un vapor o la interfase entre dos líquidos. ¿Qué se hace en este método? Se inserta un tubo capilar, como los tubos para hematoclito que se usan en bioquímica clínica, o el tubo que ustedes usaban, no sé si hacen todavía la práctica de punto de fusión en química orgánica. La
para la cafeína. Bueno, entonces el mismo tubo se puede usar y se inserta dentro de un líquido. ¿Y qué es lo que se mide? Se mide la altura a la que el líquido sube y después se calcula la tensión superficial. Ahora, acá justamente se muestran dos situaciones que pueden pasar. Cuando se introduce un tubo fino dentro de un líquido, ¿qué ocurre? El líquido que acá está pintado por esta mancha gris, entra en contacto con la superficie y forma un ángulo que se llama ángulo de contacto. Si el ángulo de contacto que forma el líquido con la superficie es entre 0 y 90 grados, entonces la interfase curva tiene esta forma, se llama cóncava. Pero puede ser que el líquido en contacto con la superficie forme un ángulo de contacto mayor de 90 grados. Entonces tenemos una interfase convexa. Cuando el líquido tiene un ángulo de contacto mayor de 90 grados, la interfase convexa que se forma evita que el líquido suba. Entonces el líquido en vez de subir, realmente baja, por ejemplo. ¿Está? Bueno, entonces, guía de trabajo grupal 3, dice. ¿Quién va a tener la guía de trabajo grupal 3? Ahora sí, puedo leer trabajo de adhesión, trabajo de cohesión. Trabajo de adhesión es el trabajo necesario para separar un centímetro cuadrado de la interfase líquida y formar dos interfaces líquido-aire separadas, en el caso de 2 líquidos. El trabajo de cohesión es el trabajo necesario para dividir en dos una columna de líquido de 1 centímetro cuadrado de sección, en el caso de un líquido. Sí, después que dice tu pregunta. Quería ver la ecuación de Dupré. El Dupré. Bueno. Esa ecuación no hace falta leer, porque está ahí impresa, ¿verdad? Ah, sí. Y después la ecuación de Dupré. ¿Qué pregunta tenés? La ecuación más bien. Bueno, y la siguiente pregunta es: Explica en qué consiste el coeficiente de extensión inicial. Harkins definió el coeficiente de extensión lineal como S igual a y tiene una ecuación. C, donde se miden las distintas tensiones antes de que los líquidos se saturen mutuamente. Para que haya la extensión inicial es condición que S sea positivo o cero. Si S es mayor o igual a 10, el líquido se extiende aunque exista contaminación, siendo esta la causa de que la tensión superficial W sobre A sea menor que el agua pura. Tal situación tiene importancia cuando se quiere romper espumas. El coeficiente de extensión inicial S corresponde a los valores de las tensiones superficiales e interfaciales antes de que ocurra la saturación mutua, ya que es el momento en el que los líquidos se mezclan, por lo que la tensión superficial O sobre W es igual a 0 y desaparece la interfase. ¿Qué era O sobre W? Era una función de fase externa acuosa. Extensión, dice Harkins, dice una ecuación y dice que la extensión es espontánea cuando el coeficiente de extensión es mayor o igual a 10, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Y tiene su importancia. Por ejemplo, cuando se quiere untar, vamos a ver un ejemplo no tan del área de bioquímica, pero relacionado, ¿verdad?, al área de alimentos, por ejemplo. Si se quiere untar sobre el pan un poco de mermelada, ¿qué es lo que hacemos usualmente? Colocamos un poco de mermelada y después con el cuchillo extendemos sobre la superficie del pan, ¿verdad? Bueno, y a esa capacidad que tiene una sustancia de esparcirse sobre otra se le llama coeficiente de extensión o coeficiente de esparcimiento. En la industria farmacéutica se usa mucho para las pomadas, por ejemplo, que se quieren colocar sobre la superficie de la piel. Se tiene que determinar el coeficiente de esparcimiento porque tiene que cubrir el mayor área superficial posible de contacto con la piel. Pero esta extensión es posible solamente porque entre la superficie en contacto existe el fenómeno de la tensión superficial. Por eso ya mencionó también eso, ¿verdad? Bueno, la ecuación de Harkins y todo lo demás tienen aquí
material de lectura o en el cuestionario después pueden mirar. ¿Cómo sigue tu pregunta ahora? Define el término surfactante o tensoactivo. Surfactantes que se orientan en la interfase aire-agua. Ejemplos: alcoholes. Ya es la clasificación, pero igual no puede leer. Son moléculas que tienen partes polares y no polares. Anfifílicas. Eso también van a estudiar bioquímica con los ácidos grasos, ¿verdad? Pero bueno. Después, ¿qué dice? Cita con ejemplos la clasificación de surfactantes. Surfactantes que se orientan en la interfase aire-agua, por ejemplo, alcoholes octílico y isoamílico. Sustancias diversas por su naturaleza y tensoactivas en diferentes superficies de separación de las fases condensadas: sólido-líquido, líquido-líquido. Surfactantes que poseen la capacidad de formar estructuras semejantes a los geles en las capas de absorción y en los volúmenes de las fases. Por ejemplo, espumas, emulsiones, suspensiones. Surfactantes que poseen acción detergente. Es una espuma muy interesante porque ustedes saben que, por ejemplo, las cervezas tienen espuma, ¿verdad? Y otras bebidas también. Y hay, de hecho, hay también alimentos que son espumas. Estos, ¿cómo se llaman? Estos baristas, estos cafés baristas que tienen la espuma arriba, son también tecnologías alimentarias que aprovechan el fenómeno de la emulsión de la tensión superficial para producir eso, ¿verdad? En realidad, lo que se hace en ese caso es agregar a la composición del alimento un surfactante específico que tiene ese efecto de disminuir la tensión superficial y entonces favorecer el contacto entre el gas, que es la espuma, y la superficie líquida, por ejemplo. ¿Qué es lo que es en realidad la espuma? Y la espuma es simplemente el gas que quedó encerrado dentro de un líquido. Para ir a un ejemplo totalmente contrario, cuando se hace una torta en casa, ¿qué pasa cuando se cocina la torta? Se saca la torta del horno, ahora se espera que se enfríe, ¿sí o no? Y después se corta la torta. ¿Y qué se observa? Que hay todos agujeritos adentro. Eso es porque el CO2 quedó atrapado dentro de la torta, ¿verdad? Ahí no hay espuma porque el producto terminado, digamos, solidificó, pero en los líquidos no ocurre eso. Entonces la espuma se saborea, se combina. Después, ¿qué dice otra pregunta? Cita la clasificación de surfactantes por su estructura química. Surfactantes orgánicos con moléculas difílicas, surfactantes inorgánicos acusan una actividad superficial selectiva, surfactantes organocílicos y radicales fluorados. Sí, o sea, varios tipos de surfactantes. Los surfactantes otros activos también se usan en la formulación del shampoo, por ejemplo, para la lavado de la cabeza, etc. ¿Está bien? Bueno, ahora la extensión de un líquido sobre lo que hablamos, ¿verdad? La ecuación de Clarkin está acá también, ¿verdad? Y acá es cuando la tensión es espontánea. Ya veo que esto ya como que le dio la compañía, ¿sí? Bueno. Método capilar. Respuesta 2 del cuestionario 4. Cuestionario 4. Carmen Rivera, ¿será que puede leer tu respuesta 2? Porque como es consultante en lo anterior, entonces eso prácticamente se llama para lo que vendría a ser el control de calidad y eso, ¿verdad? Exactamente. De hecho, hay agentes espumantes que se usan en la industria química para los detergentes, jabones, productos de limpieza en general. Hay agentes espumantes en la industria farmacéutica porque son importantes también en los medicamentos. Y hay agentes espumantes que se usan en la industria de alimentos, ¿verdad? Para las bebidas gaseosas o para las espumas en general. Ahora nomás no se me ocurre ningún ejemplo de una espuma alimentaria, por eso no les estoy comentando, pero ustedes seguro que se imaginan lo que es una espuma alimentaria, ¿verdad? ¿Qué puede ser una espuma alimentaria? Digamos que es un agente tensoactivo que se añade al café. Por ejemplo, al café que se toma en las cafeterías, ¿verdad? Y que deja
La crema batida, ahí está, ese es un ejemplo. Espuma de cerveza. Eso es una espuma alimentaria. La crema batida es exactamente una espuma alimentaria. ¿La qué? La natilla, sí, así es. Que es muy rica por cierto. Bueno, ahora sí ya puedes leer, Carlos. Si quita es menor de 90 grados, el líquido penetra y llega a la mayoría de los huecos y poros de los sólidos, con lo que se forma una superficie plana. Como el líquido tiene valor beta igual a 0, con respecto al sólido, el ángulo de contacto disminuye los poros del sólido y se puede considerar que descansa sobre una superficie que es en parte sólida y en parte aire, puesto que no hay adherencia líquido-aire en los poros. Por lo tanto, pi aumentará. Sí. Entonces, si el ángulo de contacto es entre 0 y 90 grados, pasa lo que dijo el compañero. El líquido moja la superficie. Cualquier líquido que moja la superficie o que penetra por los poros se llama agente humectante. Hay agentes humectantes en alimentos y hay agentes humectantes en medicamentos también. Todos los humectantes cosméticos que se usan tienen esa propiedad, ¿está? Y se forma el menisco cóncavo, este menisco, y el líquido sube. O sea, si nosotros introducimos la pipeta dentro de la cubeta graduada con agua y el líquido sube, es porque el líquido, al entrar en contacto con la pipeta graduada, forma un ángulo de contacto de 90 grados. Otras veces pasa lo contrario, el líquido forma un ángulo de contacto de 90 y 180 grados. Entonces, el líquido no moja la superficie y en vez de subir, realmente el líquido baja. Eso pasa, por ejemplo, con el mercurio. Entonces, se llaman también a estos agentes que tienen esta propiedad, se le llaman también agentes repelentes. Una pregunta. Normalmente usamos el paraguas. ¿Para qué usamos el paraguas? Para no mojarnos. ¿Y ustedes qué creen que tiene el paraguas? ¿Qué tiene el paraguas? ¿Un agente humectante o un agente repelente? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la industria? A la fibra vegetal que va a formar parte del paraguas se le pone en contacto con un líquido o con una sustancia que, al entrar en contacto con el agua, forma un ángulo mayor a 180 grados. Entonces el agua, en vez de quedar retenida en la superficie, sale, se pierde. Ahora vuelvo al ejemplo de lo que les comenté hace rato. ¿Por qué usamos las jeringas de vidrio en la extracción de la sangre arterial? Porque la sangre, cuando se tiene que... La punción arterial no se hace nomás, se hace específicamente para determinar los gases disueltos en sangre, especialmente el oxígeno, el anhídrido carbónico. Y de paso también se aprovecha la instrumentación y se mide el pH. Ahora, en la sangre arterial, la sangre arterial es de color rojo, es el color rojo característico, ¿verdad? Y la sangre venosa es un color más apagado, más azulado, digamos, más de color azul. Entre ambos tipos de sangre hay diferente contenido de oxígeno.